Muchas gracias, doctor Ricardo. Buenos días para todos. Pues en primer lugar, ofrecerles un saludo especial. En segundo lugar, me complace mucho haber podido, digamos que, escuchar algunos de los referentes que plantean ustedes respecto al ejercicio y a los problemas y oportunidades de la práctica de la anestesiología en nuestro país. La verdad es que son coincidentes con la mayoría de quienes, de otras asociaciones y de otras agremiaciones. Hace unos pocos días estábamos en la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría discutiendo algunos temas de perspectiva y de prospectiva y digamos que casi que uno podría copiar un poco lo que se dijo allá y lo que se dijo acá. Sin embargo, digamos que uno puede mirar el presente y dejar que otros lo construyan el futuro o también empezar a construir el futuro. Y un poco a eso queremos invitarlos el día de hoy a mirar lo que son esas eh, perspectivas que nos trae el futuro tanto a nivel de nuestro país como a nivel global. Como hemos visto en el curso de esta pandemia, pues los problemas de la profesión y de las especialidades parecen ser similares en muchos países del mundo y seguramente solamente mediante la adopción de un liderazgo adecuado podremos llegar a, de alguna manera, solventar y crear un mejor futuro para nosotros, para nuestros pacientes y para nuestros egresados y quienes vienen, digamos, detrás de nosotros en el camino. Voy a tratar entonces en unos breves minutos de contarles un poquito en el marco de este inicio del curso de liderazgo y comunicación para profesionales de la salud en el siglo XXI, algunos de las tendencias y perspectivas del sector de la salud para los próximos años. Esto, digamos que tiene que ver con que conocer el presente y plantearse los escenarios futuros, pues es de alguna manera la mejor perspectiva de saber y de tomar un poco el control de lo que hacia el futuro puede uno desarrollar. Antes de entrar en materia, permítanme compartir con ustedes algunas frases de personajes famosos de diferentes campos de la historia de la humanidad que quisiera utilizar como un marco de reflexión y un marco de referencia para el tema que vamos a tratar hoy. Y voy a empezar con esta frase de Elon Musk, físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano muy de moda en los últimos días por la misión espacial que se llevó a cabo con éxito entre su empresa privada SpaceX y la NASA, y cofundador de PayPal, de SolarCity, de Neuralink, por mencionar algunas de sus empresas más conocidas, y que es el director actual de SpaceX, de Tesla Motors y de una empresa de inteligencia artificial de las más grandes del mundo, y que me parece muy apropiada para dejar en ustedes este mensaje clave del curso de liderazgo y comunicación. Las grandes empresas surgen de grandes voluntades y escuchándolos a ustedes, pues evidentemente eh, hay grandes voluntades y hay grandes líderes. Soy un amante de la historia de la medicina y en esta revisión para esta presentación de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, encontré el dato que la Sociedad Cundinamarquesa fue antes que la Sociedad Colombiana, que de hecho se dio su nombre a la Sociedad Colombiana y fue como el germen, digamos, de ella. Y eso me llamó la atención porque encuentro que hay unas semillas y unos desarrollos importantes de liderazgo en esa dinámica. Eh, y como es lógico, antes de poner nuestra voluntad y nuestro trabajo en la construcción de una gran empresa, pues hay que soñarla. Y quién mejor que uno de los constructores de sueños más famosos del mundo para recordarnos que los sueños pueden hacerse realidad, que cualquier cosa puede suceder si determinamos que suceda
y que en palabras de nuestro fisiólogo e endocrinólogo Hans Selye, para hacer realidad un bello sueño, lo único que necesitamos es tener una gran capacidad para soñar y luego perseverancia, que es la fe en lo que hemos soñado. Pero bueno, esta no es una charla de superación personal, entonces pasemos la página y entremos en el análisis de tendencias y perspectivas de la salud en los próximos años, que antes se hacía como un ejercicio de planeación que nos permitía mirar un año, 2 años, 10 años. Sin embargo, es una tarea que se ha vuelto más complicada en un entorno volátil, incierto, ambiguo, complejo como en el que vivimos y en el que de hecho estamos viviendo uno de los cambios más grandes de la historia reciente de la humanidad que representa esta pandemia de COVID-19. Un fenómeno que tiene en jaque a los sistemas de salud, no solo de los países en vías de desarrollo como el nuestro, sino de los países más poderosos del mundo, a la economía y al orden mundial. Y un fenómeno que de una u otra manera nos ha tocado a todos y que de acuerdo con algunos futurólogos e investigadores podría repetirse varias veces en los próximos años. Entonces, cambiando un poco de enfoque y centrando nuestra atención en el tema central de esta presentación, que corresponde a las tendencias y las perspectivas de la salud en los próximos años, definamos en primer lugar con estas frases la visión que desde el Club de Líderes tenemos de lo que representan estas perspectivas. Con esta frase de Miyamoto, uno de los creadores e innovadores en videojuegos más importantes de Nintendo, en el sentido que es mejor crear las tendencias que seguirlas. Y con esta otra de Marco Aurelio, en que nos plantea que todo lo que escuchamos es una opinión y no un hecho, y que todo lo vemos en perspectiva, que la verdad de alguna manera es relativa. Entonces, miremos eh, en primer término qué es una tendencia, porque pues uno utiliza en muchas ocasiones términos que para unas personas significan unas cosas y para otras otras, y ya que vamos a trabajar temas de comunicación en los próximos, perdón, en las próximas semanas, es importante tener claro de lo que vamos a hablar. Digamos que una tendencia entonces puede definirse como un desarrollo o un cambio en una situación o en la forma en que se comportan las personas, o también en otras perspectivas un desarrollo importante, una innovación en algún sector de la economía o de la vida humana. En esa línea vamos a mirar aquí lo que es el concepto de tendencia desde la perspectiva de la economía, que es probablemente lo que nos interesa en este momento para ver el sector de la salud, y vamos a utilizarla como el rumbo y la dirección a la que vamos uno o más sectores de la economía, en este caso el sector de la salud. ¿Y por qué será importante conocer y analizar las tendencias? Porque conocerlas, analizarlas y crear estrategias que nos permitan, en consonancia con nuestros recursos, nuestros valores y nuestra cultura profesional y organizacional, puede representar, como decían algunos de ustedes en sus intervenciones, una ventaja competitiva y un valor agregado a lo que hacemos. Algo que sin duda en un mundo tan complejo como el nuestro representa efectivamente una meta interesante. Pasemos la página y miremos entonces qué es una perspectiva. Y aquí encontramos que esta también es una palabra polisémica que tiene diferentes significados dependiendo de la idea que queramos expresar. Esta palabra viene del latín óptica y es un término que en principio se relaciona con el arte y que se define de hecho como la representación en una pintura o en una obra de objetos que se encuentran en el plano real. Pero miremos desde el punto de vista también de la economía, que es un poco lo que queremos trabajar aquí para poder analizar nuestro sector. Y en ese sentido vamos a concebirla como una forma de analizar los escenarios, el futuro y los cambios que esperamos
que se puedan conseguir, así como las metas y las ganancias, tanto profesionales como económicas y de calidad de vida que podamos construir hacia el futuro. En esa línea, entonces, eh, miremos un poco, empecemos este análisis con una mirada retrospectiva a un hecho que en 1846 representó una de las mayores innovaciones en la historia de la medicina y un cambio fundamental en la práctica de la cirugía, que fue el nacimiento de la anestesia moderna, una de las mayores innovaciones y que está documentada en esta diapositiva que tiene, por supuesto, más de 6 renglones, pero me pareció interesante compartirla con ustedes porque para mí es una de las joyas que tengo en mi colección de educación médica, el artículo original del Boston Medical and Surgical Journal, donde se recoge la experiencia de la primera anestesia documentada o sistematizada por el doctor Morton en 1846 en el Hospital General de Massachusetts. Vale la pena decir que varios años antes ya se habían producido, digamos, anestesias exitosas, pero nadie las escribió y esa de alguna manera es una de las lecciones y que nos deja la historia y que quiero plantearles a ustedes, y es que para ser reconocido en una comunidad académica uno tiene que ser visible, académica, económica, política o gremial, lo decían ustedes. Si uno no es visible, pues uno no tiene voz, y si no tiene voz, pues no tiene la posibilidad de cambiar cosas. Entonces, aunque hubo otros antecesores, justo el 16 de octubre, que es cuando se planteó esta cirugía, pues se celebra como ese día de la anestesia que quedó plasmado en esta fotografía que también se publicó en el New England Journal of Medicine de la época. Eh, Permítame compartirles entonces ahora algunas de las conclusiones de un ejercicio de prospectiva que llevamos a cabo en nuestro club de líderes, al que de paso quiero invitarlos a participar, a quienes les interese en el tema de este análisis de tendencias, de perspectivas, de datos, de información, de futurología, diría uno, en que nos reunimos en varias veces al año con el fin de dar miradas a lo que está pasando y a lo que probablemente va a pasar, que hicimos en el mes de marzo. Como dije antes, pues obviamente en un momento en que apenas se está empezando a instalar la pandemia de COVID-19 y por supuesto entonces habrá, digamos que algunos cambios y algunas circunstancias que se dieron desde esa perspectiva. Entonces, déjenme contarles que para llevar a cabo este trabajo, lo que hicimos y lo que hacemos todos los años, nosotros lo hacemos con una periodicidad anual, también para hacer una planeación estratégica de nuestras actividades, aunque algunos hablan de que se puede hacer cada 2 años, cada 6 meses, cada 5 años, como les decía anteriormente. Lo que hicimos fue llevar a cabo la revisión y el análisis de informes, documentos técnicos, trabajos de investigación y publicaciones académicas y científicas que son referentes calificados como fuentes de información a nivel mundial. Estas son algunas: la situación de la salud y las estadísticas mundiales de salud del año 2019, uno que es muy interesante, que lo compartiremos con ustedes y que analizaremos luego en algunos de nuestros módulos, que es el informe global de salud de Deloitte, el informe de tendencias médicas globales 2019 Mercer Marsh, una gran compañía aseguradora de salud a nivel mundial, el Instituto de Medical Futurist, Euromonitor Internacional, F Salud, la revista Forbes, el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Bupa, una de las grandes multinacionales de la salud, y Accenture, una compañía que analiza tendencias de talento humano en salud y otros ámbitos a nivel mundial. Permítanme mencionarles entonces algunas cosas que logramos visualizar en esto y dar una mirada a algunos datos que pueden ser interesantes para líderes de la salud como ustedes, haciendo la salvedad, por supuesto, que por el tiempo que tenemos para esta presentación, me voy a limitar a señalar unas grandes tendencias de desarrollo de las ciencias médicas a nivel global y las perspectivas de nuestra profesión en ese escenario, sin entrar en los detalles de cada una de ellas, las cuales seguramente podremos analizar en otro momento
incluyendo las particularidades y complejidades del sector salud en nuestro país que ustedes bien han mencionado y que por supuesto se agregan, digamos, a este análisis. Miremos en primer lugar lo que representa un poco desde el punto de vista demográfico la situación de la población y el impacto que puede tener en nuestra profesión. Al día de hoy, a las 7 de la mañana, éramos 7.806 billones de personas a nivel mundial, con un dato que se mueve a una velocidad extraordinaria, no sé si ya llegaríamos a los 7.900, y para dentro de 10 años esperamos que esa cifra llegue a 8.500 millones, aunque algunos plantean que la disminución de la natalidad en algunos países se ha vuelto algo tan importante que es probable que esta previsión no se cumpla por completo. Adicionalmente, según datos del informe de perspectivas de la población mundial del año 2019, lo que esperamos es que para el 2050, una de cada 6 personas en el mundo tenga más de 65 años. Ahí estaré yo en ese grupo poblacional, lo que representa un aumento bien importante, que es pasar del 9% que estábamos el año pasado a un 16% de viejos en la población mundial. Y para el 2050, una de cada 4 personas que vivan en Europa y en Norteamérica tendrán esa edad, y las personas de 65 años superarán a los niños en edad. ¿Qué representan estos cambios demográficos entonces en todas nuestras profesiones? Evidentemente que va a haber un mayor número de pacientes adultos mayores, de los cuales, a pesar de que conocemos algunos datos de la fisiología del envejecimiento, no a plenitud, muchos de estos pacientes no están incluidos en estudios de farmacocinética, no conocemos bien el comportamiento de de los medicamentos en estos pacientes. De hecho, los utilizamos como en los adultos, pero la mayoría de los ensayos clínicos que se realizan no incluyen a esta población. Son pacientes con multimorbilidad, pacientes polimedicados, pacientes que requieren una interacción y una conexión diferente, van a ser cirugías diferentes, en las cuales va a haber muchos más parámetros que manejar desde el punto de vista anestésico, que ese es un campo que los toca a ustedes, y entonces de golpe es una de las áreas a las que habría que tener en cuenta hacia un futuro para prepararse, porque seguramente no hay mucha gente que tenga la experiencia, la experticia y el conocimiento que aún falta desarrollar también en esta perspectiva. ¿Y qué va a pasar entonces con el panorama epidemiológico para los próximos años? Pues lo que está pasando en este momento, que las enfermedades isquémicas del corazón, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades crónicas en general seguirán representando una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad. Lo vemos, de hecho, reflejado en esta pandemia. Se constituyen en factores de riesgo bien importantes y significativos y en factores de pronóstico y de complicaciones y de gravedad para estas personas, pero seguiremos teniendo de todas maneras infecciones respiratorias bajas, diarrea, tuberculosis, especialmente en países en vías de desarrollo, y se agregarán condiciones relacionadas con la edad, como por ejemplo las demencias que se espera que aumenten de una manera desproporcionada en los próximos años. Y contamos con que vamos a tener 800 millones de viejos en los próximos 20 años y que la prevalencia de las demencias es alrededor del 6%, los mayores de 70, pues ustedes pueden hacer cálculos de la magnitud de pacientes que tenemos con esa patología. Y los factores de riesgo pues siguen siendo básicamente los mismos. Miren que muchas de estas enfermedades se relacionan con tabaquismo, con una dieta inadecuada, con niveles de tensión arterial mal controlados. Un tercio de la población de adultos del mundo tiene hipertensión arterial y solamente el 13% correctamente controlada, sobrepeso y obesidad e inactividad física. Este panorama también nos muestra algunos de los retos y algunas de las cosas que tenemos que enfrentar con nuestros pacientes en los próximos años y por eso vale la pena tenerlas en cuenta. Pero además de la perspectiva médica, miremos un poco los desafíos que enfrenta el sector de la salud a nivel financiero, a nivel estratégico, a nivel de desarrollo digital.
y a nivel, por supuesto, del talento humano y del futuro del trabajo, cosas que planteaban ustedes hace un momento. En el tema de las operaciones financieras, por ejemplo, y la eh, mayor efectividad del desempeño desde el punto de vista económico, los sistemas de salud están trabajando para lograr la sostenibilidad financiera. No siempre con modelos que dejen contento a todo el mundo, eh, particularmente, y es probable que esa sea una de las causas de estos temas, incluidos, pues, por supuesto, otros que se mezclan en nuestro panorama nacional, para que los profesionales de la salud seamos quienes nos veamos más afectados por esa perspectiva administrativa de los sistemas. Pero de alguna manera hay que reconocer que si bien hemos tenido la oportunidad en otros momentos históricos de ser quienes administramos los sistemas, pues perdimos esa capacidad y nos convertimos en obreros de los sistemas. Entonces, uno de los retos importantes en temas de liderazgo pues es recuperar ese direccionamiento del sistema y recuperarlo como lo manifestaban varios de ustedes desde una perspectiva colectiva, no individual. Algo difícil, si miramos que lo que se esperaba es que esta pandemia sacara lo mejor de las personas y lo que vemos es que cada uno está mirando por sí mismo y por sus cercanos sin pensar en la perspectiva global. Por otra parte, la innovación en los modelos de atención en cuanto al desarrollo de nuevas estrategias, de capacidades y tecnologías que cambian el enfoque de los sistemas de salud para tratar de volver a las personas más saludables, de detectar tempranamente enfermedades y aplicar medicina de precisión, pues van a representar también un cambio muy importante en la forma como se desarrollará el trabajo hacia el futuro. Y si bien algunas de estas cosas todavía no han llegado a nuestro país, tengamos en cuenta también que vivimos en un mundo globalizado y que hoy en día las innovaciones y los desarrollos no tardan tampoco los siglos que se demoraban antes en llegar. En cuanto al tema de transformación digital e interoperabilidad, digamos que ha habido unos avances exponenciales y más bien un desarrollo de la interoperabilidad muy importante en las tecnologías digitales, lo que nos permite brindar servicios en las formas en que las personas quieren recibirlos. En ese sentido, pues hemos avanzado en el desarrollo de muchísimos dispositivos tecnológicos y aplicativos que mencionaré brevemente enseguida, y que evidentemente si no sabemos manejar y que si no sabemos poner de nuestro lado, representarán, por supuesto, una barrera y un tema pues muy complejo hacia el futuro de nuestra profesión. Y en el futuro del trabajo, pues evidentemente el envejecimiento poblacional, las desigualdades en acceso a tecnologías de diagnóstico y tratamiento, las condiciones de contratación y bienestar de los profesionales de la salud, plantean un escenario que podríamos decir muy traumático o con oportunidades muy grandes de intervención. Yo prefiero verlo desde esta última perspectiva. Miramos este titular de una publicación muy importante de los Estados Unidos del sector de la salud. Un número creciente de procedimientos quirúrgicos se están llevando a cabo en escenarios ambulatorios. Para el año 2016, casi el 50% de los procedimientos quirúrgicos se desarrollan en pequeñas clínicas, en pequeños escenarios que no tienen la complejidad de los ámbitos y de los entornos en los que algunas especialidades como la que ustedes pertenecen se desempeñan. Esto es un reto interesante o puede ser un problema interesante, así como el de los especialistas internacionales que vienen a competir en el mercado nacional. Y miremos esta gráfica del informe de Deloitte 2020 que les mencionaba hace unos minutos, en donde se hace un análisis gráfico de las implicaciones más importantes de la salud electrónica en la prestación de servicios de salud. Eh, Básicamente en la parte superior ustedes pueden ver que de las ventajas que plantean estas nuevas tecnologías está el mejoramiento de los desenlaces clínicos, el incremento del compromiso de los consumidores, la expansión y el acceso a servicios de salud de la mayoría de la población, la disminución de costos y el mejoramiento de la eficiencia y una posible mejor coordinación. Esto era algo que era
hasta hace unos años lo estábamos pensando y estamos pensando cómo los desarrollamos. Y en el curso de los 3 o 4 últimos meses, muchas de estas cosas que están planteadas aquí son hoy una realidad, con problemas, sin problemas, con eh, trastornos iniciales, como nos pasó hoy con el video de la realidad virtual. Cuando uno hace un ensayo, a veces no sale tan bien como uno esperaría, pero aprendiendo y construyendo sobre el camino. Temas que hay que tener en mente: la comunicación entre los médicos, el manejo de las enfermedades crónicas, ya lo hemos mencionado, el telecuidado de la salud, la adherencia de los pacientes a los tratamientos y la coordinación entre los prestadores, los pagadores y los proveedores de servicios de salud. Temas para que tengamos presentes, en los que les decía, pues me gustaría mucho más profundizar, pero pues por supuesto, por temas de tiempo, espero poderlos conversar con ustedes de todas maneras en otro momento. Por otra parte, esto no es todo, ¿cierto? Innovaciones como las tecnologías 5G, las tecnologías de quinta generación, de las que tanto se hace eh, alarde y con las que tanto se plantean temáticas de preocupación por espionajes y por desarrollos, pero que seguramente no podrá detener ningún gobierno del mundo, en que la interoperabilidad radical, las plataformas abiertas, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, los análisis de Big Data, eh, el blockchain, las plataformas de aprendizaje, el Internet de las cosas, seguramente van a representar una revolución muy importante en la prestación de servicios médicos en los próximos años, y sería muy importante que nos preocupáramos de conocerlas, de entenderlas, de saber qué representan y de aprovechar hasta donde sea posible sus ventajas. Por supuesto, algunos viejos fenómenos también afectan nuestro desempeño profesional. Encuestas recientes han mostrado que cerca del 80% de los médicos, esto es en Estados Unidos, pero parece ser que el fenómeno es mundial, sufren de desgaste profesional, de burnout, una patología que va a comenzar a ser reconocida a partir del año 2022 por la Organización Mundial de la Salud como una patología ocupacional. Miremos que el 80% de los médicos tienen la capacidad de extender sus jornadas de trabajo. Un poco el doctor Oliveros hablaba de eso. ¿Podemos trabajar más horas? Por supuesto. ¿Ganamos más dinero con eso? Por supuesto. El problema es que afectamos nuestra calidad de vida, nuestras relaciones y lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Los temas burocráticos. Hoy en día, por cada hora trabajada con los pacientes, gastamos cerca de 2 horas en el desarrollo de papeles, de documentos, en formatos. Y evidentemente el tema de la actualización médica. Hace 50 años el conocimiento médico se duplicaba cada 73 días, es decir, cada 2 meses y medio. Hoy en día se estima que esto se da en el curso de un periodo pues mucho, perdón, estoy diciendo mal. En la actualidad el conocimiento médico se duplica cada 73 días. En el año 1950 esto se producía alrededor de 1 o 2 años, es decir, uno podía más o menos estar actualizado. Hoy en día pues, es prácticamente imposible mantener ese nivel de actualidad. Y como es natural, pues aparecen nuevos roles y nuevas oportunidades para los profesionales de la salud en el siglo XXI. Estos son roles para los que debemos estar preparados, porque como lo han demostrado los hechos de los últimos meses, lo único que tenemos seguro es el cambio. En esta gráfica del informe de Deloitte 2020 se plantean pues una serie de roles que seguramente pues algunos conocemos y otros tendremos que conocer, en el cual los médicos tienen una oportunidad de desempeñarnos como educadores, como ejecutivos del sector de la salud, como especialistas en manejo de datos y de información médica, como investigadores, consultores digitales, analistas de información y por supuesto como personas que desarrollamos procedimientos, integramos el cuidado y manejamos la complejidad de esa perspectiva. Este es un gráfico bien interesante porque muestra oportunidades interesantes y abre los ojos a cosas que están pasando en el mundo. A veces nos concentramos en lo que pasa
únicamente en nuestro país y en los problemas cotidianos, sino miramos un poco más allá, donde puede haber nuevos retos, por supuesto, pero también nuevas oportunidades. Miremos entonces un resumen para ir cerrando este espacio de lo que son las 10 principales tendencias del sector de la salud, después de haber hecho el análisis como de todos esos informes y todos esos documentos, y sobre los que tendríamos que trabajar para desarrollar algunas de nuestras competencias y nuestras potencialidades. Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, los famosos entornos VUCA o VICA, competitividad local, es decir, estamos compitiendo, y ustedes lo dijeron mejor que yo, a nivel local, pero también a nivel global. Formamos aquí especialistas, pero también vienen de afuera, pero también nosotros vamos afuera. Es decir, el fenómeno es de doble vía. Temas de normatividad, condiciones de habilitación que a veces sobrepasan lo eh, humanamente posible y tienen hasta sus irregularidades. Esta semana estaban visitando una de nuestras clínicas y nos pedían que teníamos que cumplir con un curso que solo ofrece el Instituto Nacional de Salud, pero que el Instituto Nacional de Salud no está ofreciendo en este momento, pues no lo ha ofrecido hace como un año. Entonces, pues es algo absurdo que la Secretaría de Salud pida una cosa que lo tiene que hacer el gobierno, pero que el gobierno no está haciendo. Los avances tecnológicos, ya hemos mencionado algunos de ellos y pues no voy a entrar, digamos, acá en esa profundización porque me parece que no es al lugar en el marco de esta conversación. Por supuesto, un tema fundamental, la gestión de la información y el conocimiento, uno de los activos más importantes y una ventaja de sostenibilidad para el sector de las ciencias de la salud. La posibilidad de hacer innovaciones ágiles, todos estos métodos del Lean, del Scrum, tecnologías que nos permiten desarrollar y adaptarnos rápidamente a nuevas condiciones del entorno, desarrollos en talento humano, mejorar el desempeño y el rendimiento, tener algo más, un valor agregado que nos proporciona la formación médica, por supuesto, un tema que se menciona con recurrencia y sobre el que venimos trabajando, que es el tema de la humanización de la atención en salud, un tema que tiene que ver, por supuesto, con ese toque humano al desarrollo tecnológico y a los avances pues, en lo digital, el contexto social, que como hemos visto ha desempeñado un factor muy importante en los últimos meses en relación con la gestión de esta pandemia, y por supuesto la sostenibilidad de los sistemas de salud y pues de cada uno de nosotros como parte de esos sistemas. Evidentemente, si no tenemos una posibilidad de sostenibilidad, pues estamos condenados ahí sí a desaparecer. Es evidente que en estas tendencias que les he presentado, que resultan, como digo, y pues obviamente cada una tiene sus detalles y profundiza, digamos, un poco más en cada uno de esos campos, se relacionan con algunas competencias que debemos tener los profesionales de la salud para ser o para estar más bien en la línea, en la primera línea de esos trabajos y para pasar o recuperar más bien ese liderazgo que tuvimos hasta hace algunos años en los sistemas de salud y pues de alguna manera convertir nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras dificultades en oportunidades de mejoramiento. En esa línea entonces se requiere, de acuerdo con los expertos, que los profesionales de la salud actuales, bien sea porque esto se dé en la formación de sus pregrados y posgrados o porque se desarrollen en la modalidad de educación continuada, sean más adaptables, sean más flexibles, sean capaces de gestionar el cambio. En el tema de la competitividad, pues que tengan una capacidad de planeación y de prospectiva, mirar el futuro, entender los escenarios del futuro, construir los escenarios del futuro, nos va a permitir ser más competitivos en esa dinámica de globalidad y localidad y en esas tensiones que se presentan en esa línea. Aprender a desarrollar nuestro pensamiento sistémico y lo mismo nuestra capacidad de desaprender y volver a aprender y hacer construcciones con ese aprendizaje que nos permitan, por supuesto, pues mejorar nuestra gestión y hacernos, como digo, más competitivos.
En los avances tecnológicos, pues ya mencionamos algunos, los temas de salud digital, algunos de los cuales cuando se menciona la palabra, y no pasa solamente con los médicos de mi generación, sino con los de generaciones nuevas que supuestamente, digo yo, tienen el chip digital inserto en alguna parte de su organismo. Cuando uno habla de estas tendencias, de algunas de las que hablamos, pues la verdad es que no tienen un mayor conocimiento de qué son o para qué sirven, que por supuesto no tendría razón de ser, pero por lo menos como cultura general y como oportunidad de desarrollo sí debería darse desde esa perspectiva. El uso de los medios sociales como espacios de aprendizaje, como espacios de relacionamiento. Mencionaba algunos de ustedes hace un rato la oportunidad de generar redes de conocimiento, redes de intercambio de aprendizajes y de crecimiento entre diferentes miembros de la comunidad a nivel nacional e internacional, pues son evidentemente una perspectiva que nos permite unirnos a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la gestión de la información y el conocimiento, eh, que ya lo hemos mencionado, pues desarrollar ese pensamiento crítico, esa capacidad de no tragar entero, es estar aprendiendo continuamente, a pesar de que nunca lleguemos a estar completamente actualizados, pero por lo menos estar haciendo el esfuerzo todo el tiempo de que logremos llegar a una perspectiva, eh, digamos que lo más completa posible para el ejercicio de nuestra profesión y para hacer la perspectiva de esos escenarios futuros. La aplicación de modelos de salud, el conocimiento, los modelos de salud innovativos, el pensamiento creativo, las metodologías, como digo, de innovación, el Lean Management, el Scrum, las metodologías ágiles, etcétera, son, digamos, técnicas y son oportunidades de crecimiento y desarrollo importantes que debemos también plantearnos como competencia. Eh, la conformación de equipos de alto desempeño, nada más difícil, también lo mencionaban ustedes, que ser un equipo de alto desempeño. Ser un grupo es relativamente fácil. Y digo relativamente porque no dejan de presentarse siempre roces, tensiones y digamos que basadas en esas banalidades que tenemos los seres humanos y en ese ego que tenemos en algunos casos hipertrofiado en algunos de nuestros colegas, impiden pensar primero en el equipo que en las personas. Algo que es verdaderamente importante hacia el futuro y que garantizará nuestra sostenibilidad no solamente como gremio, sino como humanidad. La posibilidad de comunicarnos efectivamente, la comunicación asertiva, la escucha empática, la retroalimentación adecuada, la construcción a través de la comunicación y por supuesto la inteligencia emocional, una habilidad que se ha incorporado como una de las habilidades blandas, no sé qué tan blanda porque realmente es probablemente las más duras en términos de la interrelación con nuestros colegas, con nuestros pacientes, con nuestros pagadores y con nuestras empresas, que creo que es un tema importante para desarrollar. En el tema de la atención humanizada, lo han mencionado ustedes cuando hablaban de la constitución de una cátedra o un espacio de ética, al cual yo le agregaría de pronto desde un enfoque más grande y con todo el respeto que me merecen el tema de profesionalismo, siendo la ética uno de esos elementos claves del profesionalismo a los cuales pues habría que agregarle otras cosas, el nuevo profesionalismo del siglo XXI. El tema del humanismo, entendido como esa posibilidad de sentir empatía, de sentir compasión, de entender el sufrimiento y el dolor del otro, no solo de los pacientes, sino probablemente también de nuestros colegas en las dinámicas que ustedes planteaban hace un rato. Y por supuesto, en último lugar, no por ser el menos importante, porque creo que ninguno de estos podría decir uno que es menos importante que los otros, la perspectiva de sostenibilidad de los sistemas y de los profesionales. Lo decía bien el doctor Oliveros, es importante aprender a gestionar nuestras finanzas, nuestros desarrollos, nuestros proyectos, porque de alguna manera en esa misma línea pues podemos manejarnos con un poco más de libertad y ser capaces de gestionar no solo ya lo personal, sino también
los temas que se relacionan con lo profesional, lo gremial, lo colectivo. La toma de decisiones basadas en la evidencia la utilizamos mucho en medicina, pero no la utilizamos tanto en la perspectiva administrativa y en la perspectiva personal. El manejo de información, la comprensión y el manejo de indicadores y métricas, lo que no se mide, no se gestiona. Y muchas de las cosas que hacemos no las medimos, por lo menos desde el ámbito de lo administrativo y del liderazgo. Y finalmente, el análisis financiero, la capacidad de desarrollar. Es como ustedes ven, muchos de estos elementos los han planteado ustedes con mucha visión como eh, proyectos de desarrollo de la sociedad, y la verdad es que hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso, hay que sacar el tiempo adicional a sentirnos los más científicos, los más inteligentes, los más, entre comillas, duros en el campo de lo médico, para también ver que hay un mundo cotidiano al que también pertenecemos y en el cual también tenemos que ser líderes. Y esa es la invitación que les hacemos desde esta perspectiva y desde este curso de liderazgo y comunicación para profesionales de salud del siglo XXI. Esa invitación a que si quieren construir algo grandioso, se enfoquen en cuáles son los cambios que desean hacer en el mundo, como dice Mark Zuckerberg, y bueno, en el metro cuadrado que nos corresponde, si quiero hablar desde la perspectiva personal, que también es válida en esa dinámica. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Eh, Como les digo, he tratado de hacer un resumen lo más ejecutivo posible, con el fin pues de no saturarlos ni de cifras, ni de números, ni de ese tipo de cosas, sino más bien de hacer algunas reflexiones que permitan pues que en el marco de este curso y en el marco de sus aprendizajes personales y profesionales futuros incorporen estas competencias de los líderes del futuro. Y bueno, si quieren participar también de los espacios que tenemos en nuestro club de líderes, en nuestro club de pensamiento, la educación médica, etcétera, son bienvenidos, como seguramente lo reiterará nuestro director, el doctor Ricardo Escobar. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, si tienen algunas inquietudes o algunas preguntas que pueda resolver, con mucho gusto lo hacemos, y si no, pues averiguamos y les contamos después. Doctor Escobar. Juan Carlos, muchas gracias. Has hecho un planteamiento muy amplio, con un nivel de profundización importante que por supuesto merece otros espacios para avanzar mucho más en él, pero que creo que le plantean a nuestros participantes el esquema de trabajo y planteamientos útiles para esas motivaciones que tienen como gremio y que planteó inicialmente el doctor Oliveros. Entonces, no sé, doctor Oliveros, si tenemos un espacio para algunas preguntas. ¿Qué me indica, por favor? Sí, si las hay las podemos desarrollar, yo creo que podríamos desarrollar tres, y las adicionales contestarlas por correo si están en este momento, algunas de ellas. Correcto. Entonces, bueno, hay micrófono para quien desee. Si quieren, pueden pedir la palabra en este momento, con mucho gusto. Yo tengo una. Sí, doctor Oliveros. Eh, los entes de control en el país determinaron hace poco un déficit mayor a 40 billones de pesos en el sector salud. Y las últimas proyecciones de presupuesto nacional determinan un promedio entre 9 y 11 billones de pesos anuales de déficit fiscal para el sector. Esto quiere decir que el riesgo financiero para los empresarios del sector es bastante alto
debido al endeudamiento y pues a los desajustes que se están viendo en el sistema. Basados en esta realidad, son hechos de la situación en la que estamos. El doctor Juan Carlos Morales, ¿cómo ve el desempeño de la posición de médicos empresarios? ¿Cómo ve esa proyección y en qué sentido lo visualiza en el desarrollo del sistema? Doctor Oliveros, ese es un tema que hemos analizado, digamos, con varios colegas, inclusive algunos que pertenecen a grandes empresas de salud que hacen parte de nuestro club de líderes. Y un poco la perspectiva que las cifras usted las tiene perfectamente claras, le mostrarían a uno que es un negocio en el que no vale la pena invertir. Sin embargo, los jugadores, los grandes jugadores de la salud mundial están invirtiendo en nuestro país y están comprando muchas de nuestras clínicas, de nuestras instituciones prestadoras de servicios de la salud. Y un poco llegamos a la conclusión en el análisis que básicamente el tema va desde la perspectiva que cuando usted tiene una institución que está bien planteada desde el punto de vista de un proyecto, de un plan empresarial bien fundamentado, como lo hacen efectivamente las grandes compañías, y se apunta pues a su nicho de mercado y desarrolla todo su ejercicio de planeación financiera, la cosa funciona, porque aparentemente dan rendimiento todas estas. El problema un poco que lo analizábamos también con algunas personas que tienen empresas de salud y particularmente en este momento de pandemia, hicimos alguna reunión sobre el mes de finales de mayo o junio, el problema, digamos, que tenemos los médicos que pretendemos tener emprendimientos, parte de la base de no desarrollar adecuadamente un proyecto y tener claramente determinado el valor agregado, la oportunidad de negocio y el modelo de negocio, que es bastante difícil en la situación que usted lo menciona, porque por supuesto los grandes jugadores controlan y manejan, usted lo mencionaba en su intervención inicial, inclusive que los servicios prestados al día de hoy los pagan a 30, 45, a 60, o como mencionaba alguna colega suya, 2 meses o 3 meses o 6 meses después. En esa línea, yo lo que diría, y viendo un poco los desarrollos que se dan en estos términos de la medicina digital, es que habría que buscar las oportunidades en esos campos y desarrollar proyectos interprofesionales que puedan responder a esas nuevas dinámicas. Por supuesto, hay que estudiarlas y estudiar esos negocios, unirse, por supuesto, con personas que sean expertas en el tema, porque uno no es experto en todos los temas. Sí debe tener una visión global de todas las perspectivas, pero evidentemente pues hay expertos en cada una de esas cosas. Y al menos en los últimos 6 meses he tenido la oportunidad de conocer emprendimientos digitales bien interesantes que pues habrá que ver hacia el futuro cómo funcionan, pero creo que en la virtualidad, creo que en lo digital y creo que en el desarrollo de modelos innovadores de cuidado puede estar, digamos, un nicho muy importante que habría que, por supuesto, explorar en cada una de las especialidades, porque cada una tiene sus particularidades y sus desarrollos. Pero yo diría que hay que seguir siempre teniendo la mente abierta, siempre tratando de aprender, siempre tratando de mirar lo que pasa en el resto del mundo y de mirar cómo lo aplica uno aquí. Digamos que algunos programas de seguimiento de pacientes crónicos que crearon médicos internistas, médicos geriatras con ingenieros de sistemas informáticos han sido bien interesantes. He conocido algunas aplicaciones de inteligencia artificial que están ayudando a identificar las tendencias por medio de análisis de negocio, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte médica, y que lo compran las grandes empresas. Un emprendimiento que empezó hace unos 8 años que se llama UnDoc3, que simplemente consiste en responderle preguntas a la gente sin cobrarle nada por eso. Hoy en día ese es un emprendimiento que vale varios millones de dólares por el crecimiento que ha tenido y por los servicios que se han adelantado a prestar, la formación de cuidadores, el desarrollo de temas como veíamos ahora
prestaciones de servicios que se salen un poco de lo convencional, creo que pueden ser los nichos y la respuesta a eso, pero por supuesto son temas que hay que analizar con esa visión con que me parece que ustedes hacen las cosas. No empezaría yo a tener un emprendimiento que estuviera fuera de mi sector, por un lado, pero por otro lado, pues porque no tiene uno el conocimiento completo, pero por otro lado también creo que hay oportunidades interesantes en esa línea, doctor Oliveros. Entiendo, pues como para puntualizar, entiendo que el sector se está viendo como un nicho adecuado para el desarrollo de capitales extranjeros y que eventualmente en el territorio de las nuevas tecnologías ha habido esporádicamente algunos éxitos, ¿sí? Sí, están empezando a consolidarse, sí, señor. Ese es como el panorama, digamos así, a grosso modo.